De allí entramos a ver los elementos que componen la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está compuesta o integrada por todos estos elementos que tenemos aquí. Si ven el dibujo, aunque formalmente los sistemas expertos son considerados como un área de la investigación del campo de la inteligencia artificial, la mayor parte de las restantes áreas, por no decir todas, disponen de un componente de sistemas expertos dentro de su conformación. Es decir, la robótica dentro de sí misma tiene un componente de sistema experto. La demostración automática de teoremas tiene un componente de sistemas expertos. La visión artificial, el lenguaje natural, las redes neuronales, etcétera, todas las ramas de la inteligencia artificial requieren de un componente de sistema experto para poder considerarse realmente como inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si el sistema no es capaz de decidir por su cuenta, no puede considerarse como una inteligencia de tipo artificial. Entonces, si lo vemos así, la inteligencia artificial viene a ser la parte de la ciencia que se ocupa del diseño de sistemas de cómputo inteligentes, es decir, sistemas que exhiben o emulan las características que asociamos normalmente al pensamiento humano, relacionadas con la comprensión del lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, etcétera. Una de las formas más importantes que tuvieron para este surgimiento de la inteligencia artificial fueron las llamadas pruebas de Turing. ¿En qué consiste la prueba de Turing? En este caso se colocaba o se coloca a una persona en una habitación aislada, mientras que va a recibir respuestas tanto de un ser humano como de un computador ubicados en habitaciones también diferentes, para que él no sepa quién le está contestando. La idea es tratar de que este individuo de pruebas averigüe cuál es cada uno. Algo importante a resaltar es la diferencia entre el comportamiento humano y el comportamiento lógico. El ser humano no siempre se comporta de manera lógica. Ejemplo de esto son nuestros políticos y estas personas que muchas veces ocupan altos cargos de gobierno. ¿Por qué? Profe, Porque, una consulta. dígame, ¿Qué tipo de diagnóstico consulta le hacía a la otra persona mientras uno estaba afuera? mira, preguntas de tipo general, por ejemplo, le podía preguntar cómo te llamas, es de día, es de noche, Pero a través de qué mecanismo, porque la computadora en ese tiempo también no existía, pero las los años respuestas se hacían 50. por teclado, teclado y pantalla. La respuesta contestaba en forma escrita y la persona también, no era por voz. Porque si lo hubieran puesto en ese tiempo por voz, se hubiera descubierto de inmediato. Exacto, por eso es la pregunta, ¿no? O sea, en ese tiempo el sistema informático, Sí, era más atrasado, porque eso fue hace como 60 años. Esos bueno, fueron en los inicios de la computación. Entonces lo que se hacía eso era como un cuestionario, digamos que de 50, de No 100. existía la multimedia, ve. No, no, no. Todo era esos teclados monocromáticos con Así es, ve, negros profesor. con letras Así blancas es. o blancos con letras negras. Entonces se hacía un cuestionario, se le iban haciendo preguntas a ambos elementos, él veía la respuesta y él trataba de adivinar con esa respuesta cuál era el computador y cuál era la persona. Entonces, como pueden ver, en ciertas ocasiones el computador le ganaba a la persona y en otras la persona le ganaba al computador. ¿Por qué? Porque, como estaba diciendo hace un momento, el comportamiento humano no siempre es un comportamiento lógico, ya que el comportamiento lógico busca siempre la mejor solución para todos los implicados en una situación, mientras que el comportamiento humano no necesariamente hace eso siempre. Imaginemos que estemos, por ejemplo, el caso, como dije ahorita, de los políticos.
El político recibe un montón de dinero y se supone que el comportamiento lógico es que él buscara beneficiar al pueblo con ese dinero. Pero al final de cuentas, él hace un comportamiento humano donde se queda con ese dinero, se beneficia solamente él en vez de beneficiar a la mayoría. Y hay muchas situaciones donde se puede verificar este tipo de comportamientos donde el humano no actúa de manera lógica. Y esto es una de las cosas que han dificultado realmente la inteligencia artificial. Porque es muy difícil hacer que el computador salga de esos parámetros tan rígidos que establece la lógica. Ese comportamiento que tienda a ser tan impredecible como tiene el humano, es difícil de ser programado en un computador. La forma más cercana que han logrado es a través de esto, a través de los sistemas expertos, donde realmente lo que está haciendo el computador es imitando el comportamiento de ese experto que se usó como base para su programación, sin importar si ese comportamiento es correcto o no. Por ejemplo, supongamos que el experto sea un médico y que ante ciertos síntomas la lógica dice que la enfermedad o que lo que hay que hacer es la acción X, pero resulta ser que ese médico, por su experiencia, por sus conocimientos, por lo que... Ese médico, por su experiencia, por sus conocimientos que ha adquirido con el tiempo, él actúa de una manera diferente. Él dice, no, en este caso no se trata de, no hay que hacer ese tratamiento, hay que hacer este otro, que es el que me ha funcionado la mayor parte de las veces con casos similares. Entonces vean como el experto en ese caso hace una acción que no entra realmente dentro de lo que sería esa lógica estática a la que está acostumbrado el computador. El gran desafío entonces a este respecto es lograr que el hombre y la máquina interactúen juntos, ya que necesitan el uno del otro para solucionar efectivamente los problemas. Entonces, recordando, ya usted dígame qué es un sistema experto. ¿Qué es un sistema experto? ¿Inteligencia artificial? ¿Ah? ¿Inteligencia artificial? El sistema experto forma parte de la inteligencia artificial, pero ¿qué es un sistema experto? ¿El que busca hacer qué? La combinación de la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Ya casi estás llegando. El que busca que el computador imite la inteligencia humana, imite el actuar de un experto en algún campo de la ciencia. Eso es un sistema experto. Como tal, entonces, un sistema experto deberá ser capaz de procesar y almacenar información, de aprender y razonar en situaciones determinísticas o inciertas, de comunicarse con las personas o con otros sistemas expertos, de tomar decisiones apropiadas y explicar por qué ha tomado dichas decisiones. Se puede pensar también en un sistema experto como un consultor que puede suministrar ayuda a los expertos humanos con gran grado de confiabilidad e incluso en algunos casos llegar a sustituirlos casi por completo, ya que el sistema experto está diseñado para trabajar como si fuera una persona experta en algún tema específico. Inicialmente, el costo de desarrollo de un sistema experto resulta bastante alto, pero con el pasar del tiempo, su mantenimiento y el coste marginal de su uso repetido es sumamente bajo. ¿Por qué? Supongamos que inicialmente cuando se crea el sistema experto puede costar varios miles o decenas de miles para poder hacer toda su configuración, pero una vez que ya ha sido construido dicho sistema,
digamos que se va usando. Si nos costó, por ejemplo, 100.000 soles hacer el sistema experto para la evaluación de los estudiantes de la universidad durante el periodo de pandemia, por decir algo. Nos costó 100.000 soles, pero resulta ser que lo utilizamos 100.000 veces. ¿Cuánto nos cuesta cada uso? 1 sol cada vez. Cuando lo utilizamos 1.000.000 de veces, ya nos cuesta 10 centavos cada uso. Cuando lo utilizamos 10 millones de veces, nos cuesta 1 centavo. Cuando lo usamos más allá de esa cantidad, ya prácticamente nos está saliendo gratis cada vez que lo utilizamos. Por otra parte, la ganancia en términos monetarios, de tiempo y de precisión resultante del uso de sistemas expertos es muy alta, por lo que la amortización de dicho costo inicial es bastante rápida. Sin embargo, es recomendable que antes de desarrollar un sistema experto para cualquier situación, se analice primeramente con mucho cuidado su factibilidad. Un sistema experto tiene que ser implementado para una situación que va a utilizarse muchísimas veces. Porque si no, imagínense que el sistema experto lo hagan para algo que apenas lo usen 10 veces. Quiere decir que cada vez que dio la respuesta le costó a la empresa 10.000 soles. Eso no es lo que se quiere con este tipo de sistemas. Ahora bien, ¿por qué usamos sistemas expertos? En primer lugar, con la ayuda de un sistema experto, el personal con poca experiencia puede resolver problemas que requieren de un experto. Esto también es importante en casos donde hay pocos expertos humanos. Además, el número de personas con acceso al conocimiento aumenta notablemente con el uso de los sistemas expertos. Vean que allí tenemos la primera característica, donde una persona, supongamos que un bachiller puede resolver ciertos problemas que necesitaríamos de una persona con doctorado o maestría para poder resolverlo a través del sistema experto. La segunda, el conocimiento de varios expertos puede combinarse en un único sistema experto, lo que da lugar a sistemas más fiables y poderosos, vamos a decirlo así, ya que se obtiene un sistema experto que combina la sabiduría colectiva de varias personas en lugar de la de uno solo. Es muy difícil o es imposible en términos humanos que nosotros combinemos la sabiduría, por ejemplo, de 10 o 20 expertos en una sola persona, porque siempre cada uno va a tener porciones de conocimiento que el otro no las va a aceptar o que no se la va a querer transferir a la otra persona. Pero en el caso del computador, él puede ir absorbiendo la información de tantas personas como las que se necesiten para, a final de cuentas, tener un sistema experto sumamente completo y capaz de actuar muchas veces inclusive de manera superior que el experto humano, siempre y cuando no se salga de determinados parámetros que se hayan establecido previamente. Los sistemas expertos pueden responder a preguntas y resolver problemas mucho más rápidamente que los humanos. Por ello, son muy valiosos en los casos donde el tiempo de respuesta es crítico. Si nosotros tenemos un cálculo largo, por decir algo en términos normales, y nosotros lo queremos realizar o lo queremos hacer por computadora, generalmente la computadora va a terminar mucho más rápido que nosotros. Esa es otra ventaja por la cual se tiende a utilizar sistemas expertos. Aparte de esto, tenemos 3 elementos más. En algunos casos, la complejidad del problema impide al experto humano resolverlo. Vean que hay problemas donde los cálculos son muy complicados y que inclusive el experto humano debe valerse de un computador para poder realizarlos. En otros casos, la solución de los expertos humanos puede no ser confiable debido sobre todo a problemas de tolerancia a fallos. Mientras que, por ejemplo, la persona trabaja con 1, 2 o 3 decimales, el sistema experto puede trabajar con todos los decimales que tenga el cálculo. Y con esto su precisión es muchísimo más alta, debido a la capacidad de los ordenadores a procesar un elevadísimo número de operaciones complejas de forma muy rápida y aproximada. Los sistemas expertos suministran respuestas fiables en situaciones en las que los expertos humanos no pueden hacerlo. Los sistemas expertos también pueden ser utilizados para realizar operaciones
monótonas, aburridas e inconfortables para el ser humano. En verdad, los sistemas expertos pueden ser la única solución viable. Ahí te hablan, Jorge, para que haga tu café. Para que el sistema, Digo. el sistema experto para que le haga el café todos los días, ¿verdad? Ajá, lave la ropa, todo. Sí, tipo, Ya suéltalo, ya creo. ahí lo que pasa es que eso es tipo aquella serie de animación vieja, los supersónicos. Ya que podemos hacer, la edad es así, pero es jodida ya. Ajá. Entonces, la única solución viable en ciertas situaciones en las que la tarea a realizar desborda al ser humano, por ejemplo, un avión, una cápsula espacial dirigida por un sistema experto, puede ser utilizar este tipo de aplicaciones. La otra es que se pueden obtener enormes ahorros mediante el uso de sistemas expertos. Entonces, ya sabemos el por qué, ahora vamos a ver el cuándo. ¿Cuándo usamos sistemas expertos? En primer lugar, cuando el conocimiento es difícil de adquirir o se basa en la experiencia. ¿Cuánto tiempo no tarda, por ejemplo, un médico en prepararse para poder dar diagnósticos a las enfermedades antes de poder salir a dar la consulta? Generalmente son 10, 15 años de preparación. En cambio, el sistema experto puede ser preparado, construido en un momento, en pocos meses, y ya puede empezar a generar respuestas similares a la que daría nuestro experto humano. Cuando la mejora continua del conocimiento es esencial, o cuando el problema está sujeto a reglas o códigos cambiantes. Es mucho más fácil modificar la configuración del sistema experto que la forma de pensar del ser humano. La otra es cuando los expertos humanos son caros o difíciles de encontrar. Supongamos que se necesita un especialista en cierta rama del conocimiento que no esté aquí en Perú o que trabaje cobrando un sueldo sumamente elevado. Pues ustedes saben que los expertos tienen... Usted sabe que los expertos tienen ese tipo de tarifas. Cuando el conocimiento de los usuarios es limitado. Es lo mismo que acabamos de decir ahorita. Vamos a continuar. Vamos a saltarnos esa. Ahora bien, ya para llegar prácticamente al final del día de hoy, después de darle la oportunidad a ustedes para que hagan sus consultas, tenemos el funcionamiento de un sistema experto. Los sistemas expertos son máquinas que emulan la forma habitual de pensar y razonar de un experto, tal como lo haría este en su especialidad o campo. Por ejemplo, un sistema experto de diagnóstico médico requeriría como datos de entrada los síntomas del paciente, los resultados de los análisis clínicos y otros hechos revelantes, como por ejemplo su historia médica. Luego, utilizando estos, buscaría una base de datos, la información necesaria para poder identificar la correspondiente enfermedad, recomendando finalmente el tratamiento más adecuado. Creo que todos deberían poder entrar porque yo quité la sala de espera para no tener que estar aceptándolos yo. No hay sala de espera de momento, todos deberían poder ingresar directamente. Ajá. Dije yo que necesitaba síntomas, resultados de análisis. Igualmente también puede ser otra información. Está entrando en la sala que no es entonces. Otra información necesaria para este sistema médico, las condiciones donde vive la persona, su entorno o su ambiente donde está ubicado y la parte familiar, personal, etc. De allí que un sistema experto no solo realiza las funciones tradicionales de manejar grandes cantidades de datos, sino que también manipula los datos de forma tal que el resultado sea inteligible y que tenga significado, para así responder a preguntas incluso no completamente especificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre el sistema experto va a necesitar, como pasa con los sistemas tradicionales, que toda la información le sea dada, sino que en muchos casos, con una información parcial, él puede ser capaz de responder, así como le haría una persona.
hay dos tipos básicos de sistemas expertos. Los determinísticos, es decir, los basados en reglas, que son los que vamos a tratar de trabajar durante este curso, y los probabilísticos basados en incertidumbre. Los primeros son mucho más sencillos, ya que ellos no existe esa parte de incertidumbre, es conocida la respuesta esperada para cada tipo de situación. Estos sistemas están conformados por 3 elementos básicos, 2 de tipo humano y 1 de tipo máquina. En primer lugar tenemos al experto, que es la persona que tiene originalmente el conocimiento y se lo aporta al computador. Tenemos el usuario, que es el individuo que necesita obtener el conocimiento del computador. Y tenemos en sí el computador o sistema experto, que es quien almacena y gestiona el conocimiento, recibiéndolo del experto y poniéndolo a disposición del usuario. Para unir estos elementos hace falta la existencia de interfaces adecuadas. Uy. Ya. Se saltó la diapositiva de momento. Bueno. Vamos a ver aquí entonces, por último, la estructura general de un sistema experto. Fíjese que en primer lugar hay una persona que interactúa con el sistema para aportar los conocimientos. ¿Cómo se llama esa persona? El experto. Existe luego una interfaz entre el sistema experto basado en reglas y el experto humano, que es el módulo de adquisición de conocimientos. Luego de allí hay un encargado de la generación del conocimiento nuevo utilizado y el que ya se tiene. Esto es lo que llamamos motor de inferencia. Seguimos con el motor de inferencia, en el cual se interactúa con sus 3 elementos internos, que son la base de datos, la base la base de hechos, la base de reglas y el módulo de explicación. Cada uno de estos elementos, la base de hechos es la información que tenemos predefinidas, la base de reglas es la forma de resolver y el módulo de explicación es el que le va a brindar al usuario información acerca de por qué se le dio esa respuesta. Hay una parte del sistema experto basado en reglas que interactúa con el usuario, que es lo que llamamos interfaz de usuario. Y finalmente está la persona que consulta el sistema para obtener respuesta, que es nuestro usuario. Como pueden ver, esa es la estructura general de cómo está constituido un sistema experto en términos simples. En la próxima clase vamos a estudiar estos elementos en más detalle. Por el momento quiero saber si tienen alguna consulta, requieren alguna información sobre lo que estamos hablando al momento o sobre las tareas que les fueron asignadas. Correcto, profesor. Y a Todo ver si correcto. ¿Ah? Todo correcto, profesor. Ah, correcto. Lo que pasa es que hablan y se les oye cortada a veces la voz. Eso es como estaba uno, yo no sé si era a propósito en otro curso o qué, que decía, le preguntaba, ¿qué número es la respuesta correcta? La 1, la 2 y la 3. Entonces le salía la voz, la respuesta correcta es, profesor. Entonces, cuando decía el número justamente se cortaba. Yo no sé si era que la persona dejaba de hablar para no dar respuesta, o si realmente era que se estaba cortando por el mismo sistema, pero eso era lo que estaba pasando en una clase el día de ayer. Entonces, ¿alguna duda, alguna cosa que quieran conversar al respecto? Voy a pasar la asistencia de una vez. Ya para la próxima clase, si Dios quiere, ya tengo en limpio la lista de ustedes de asistencia para ganar tiempo, porque ya la estoy empezando a acceder a ella a través del SIGA. Lo que pasa es que ustedes son un montón de gente, porque son 4 secciones unidas en una.
El micrófono, por favor. Parte B. Entonces ustedes tienen bastantes personas en su grupo, la mayoría de los grupos que tengo actualmente no son tan grandes. Creo que ustedes son el grupo más grande que tengo en este ciclo. Pero claro está, la mayoría son 2 grupos fusionados en uno. En ustedes hay un total de 4 que tuvieron que hacer 2 secciones. Y entonces están mezcladas entre secciones. ¿Alguna otra duda? Algo, por favor, que quieran conversar. Tienen todavía unos minutos. Aclaratoria de las tareas, lo que sea. Vamos a tratar de consumir este poquito de tiempo que nos queda. Actividad. Vamos a... Buenas noches, le habla Jean-Pierre Calderón. Ya Si ya. podría repetir Ajá. esos detalles de las tareas, profesor, para La ya que parte son de las esta semana. tareas, ya les voy a repetir la parte de las tareas. Pues yo sé que generalmente esa es la mayor preocupación de ustedes casi siempre. Repítame la tarea, profesor, porque no la entendí todo. Déjeme agrandar la pantalla un poco porque ya estamos culminando con lo que estamos haciendo. Profe, para la tarea 3 sería bueno que nos mande el enunciado completo. Ya vamos a explicar eso ya de una vez para que no quede después duda. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí está, me pasé. Tarea 1. ¿Estamos claros con la tarea 1, sí o no, para explicarla? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, un poquito de ketchup. Está claro. ¿Estamos claros por allí? Profesor. Toma. Sí, profesor, sí, la tarea 1 sí estaban claros todos. Ajá, bueno. Entonces, estamos listos, no explico la tarea 1. Tarea número 2. Avanzo. La tarea número 2 tiene 2 partes. Aquí está la primera. La van a mandar en un solo mensaje. Dice, una tienda ofrece descuentos a sus clientes por la compra al contado de 5%. Además, si la compra es superior a los 50.000 soles, ofrece un descuento adicional del 7%. Hacer la tabla de decisiones correspondiente. Esta tarea es muy similar a esta tabla, pero basada en esta otra situación. Ya no es préstamo interno de una empresa, sino es una tienda haciendo un descuento a sus compradores. ¿Entienden lo que tienen que hacer allí? Sí, Profe, profesor. Sí. 2 condiciones y tienen 2 acciones nada más. Es una tabla sumamente sencillita. Profesor, Ajá. sobre este me parece que hay una tabla que está de 8 filas. ¿Ese va a desarrollar o...? No, al la igual de que 8 anterior? filas no. Solamente lo que se le está pidiendo en los cuadros verdes que le estoy indicando. Ah, ya. Esa ok. de 8 solamente es para mostrarle que esas tablas pueden ser tan grandes como haga falta. No es para Ya, que todo ustedes claro, la... profesor. ¿Ah? Todo claro. Profesor, todo eso está en el PPT que usted Sí, estoy volviendo a repetir para que no... Bien. La, Ahí está, lo la mismo. segunda parte de la segunda tarea, aquí está. Hacer la tabla de decisión de este otro caso. Ajá. ¿Cuántas condiciones hay? 2, 2 condiciones. Dos condiciones. ¿Y Dos cuál? condiciones. 4. No, Bueno, 2 el cuatro es condiciones. 2 condiciones y 4, 4 casos. 2 condiciones, casos. 4 casos y solamente hay una acción. Una 2 acción. acciones, aprobado o Ah, no, reprobado. 2 acciones, aprobado y reprobado, son 2 O acciones. simplemente se puede ver como una sola acción también si quieren, donde marcan Claro, una acción y el que marca sale solamente falso o aprobado en la que cero significa que corresponda. está aprobado. Sí, ¿por qué? Porque en ese caso es unas acciones de tipo excluyente. Tú no puedes estar aprobado y reprobado al mismo tiempo. Vean como la Claro, acción claro. excluyente en este caso, en vez de complicar la tabla, lo que hace es simplificarla. Continuamos entonces. Por aquí, en la parte de condicionales, la parte 3. Tienen esta 3A, que es un condicional anidado, para
si el alumno aprobó o reprobó, pero con nota recuperativa. Eso lo van a hacer en el PSEN. Seguimos de la parte 3. El mismo ejercicio que tenían anteriormente, pero ya no con condicional anidado, sino con condicional múltiple. Con condicional múltiple en este caso es mucho más corto. Pero tienen que ver en cuándo es mejor, qué modelo es mejor, qué modelo es más usado, etcétera. Tienen que hacerme como una pequeña explicación en cuanto a eso que ustedes consideran cuál es mejor. Luego de allí, la parte 3, ahí tienen la primera parte de esa pregunta. Y llegamos aquí a donde dice PC, aquí está. Entonces son dos partes. Vean que tenemos dos ejercicios a hacer en PSEN. El primero es leer 3 números y mostrar el mayor. Eso es un diagramita de flujo con NS y con pseudocódigo. Ustedes hacen una de las 3 cosas y ese programa PSEN les hace las otras 2. Y resolver los ejercicios que estaban arriba con el PSEN. Es decir, todo lo de la parte, lo de la actividad 3 se va a hacer en el PSEN. ¿Sí? Profesor, una consulta. Ese PPT no lo tenemos, de donde están los diagramas de flujo. ¿Cuál PPT donde están los diagramas de flujo? Lo acabo de pasar Esto ahorita. No, ¿pueden subirlo nuevamente al chat, por favor? Ah, ya, acá está, ya lo encontré. Ya lo vio, dice unidad 1, tema 2. Y creo que ese es. Se le da, profesor, entienda. No, Por algo no lo tienes he imposible. subido. Mira, yo te voy a decir algo, no es tanto la edad, pues yo les pongo como ejemplo como lo hacía cuando estaba en presencial a mi suegra. Mi suegra acaba de excepciones. cumplir Lo que pasa es 15. que el delegado, en lugar de estar cocinando, debe estar poniendo el material en el grupo. No, ya va, ajá, mira, vea lo siguiente. De ahí Un te la ejemplo pongo, de de ahí eso. te la pongo, no te preocupes. Oigan un segundito. Mi A ver. suegra hace poco acaba de cumplir 15 años, pero de la quinta vuelta. Es decir, 75 años. Y ella en celebración a su cumpleaños hizo una competencia de salto de cuerda con la gente de donde ella vive. Y ganó. Incluyendo sus hijas, los hijos de los vecinos, todo el que quisiera competir con ella, empezaron a ver quién saltaba más veces la cuerda. Y ganó la señora. Y tiene 15 de la quinta vuelta. Claro, si la señora, la viejita, era delgada y las demás eran gorditas. No. podían Ahí había gorditos, flaquitos, jóvenes. Mira, pero es que esa señora tiene desde la primera celebración de 15 como maestra de educación física. Y todavía está dando clase. Es una señora que toda su vida ha hecho ejercicio. Así que eso de que no, que está viejito, eso es un estado que depende de cómo ustedes hayan vivido. Es que lo conocemos comer. Bueno, lo que ella Profesor, ella bebe, baila, usa vestidos pegaditos, usa tacones. profesor, el PPT me lo podría pasar al chat. Lo que pasa es que no he podido ingresar a la computadora. Una pregunta, ¿usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, estoy, profesor. Bueno, el delegado por favor que se encargue de subirlo al WhatsApp para que todos lo tengan. Y ya yo un poco más tarde lo voy a subir a lo que es el Google Drive para que también lo tengan allí el que lo necesite. Yo lo estoy enviando al chat de nuevo, profesor. Para no, porque entonces ya cerré la carpeta y tengo que empezar a abrir carpeta y se trasloca todo lo que es lo que tengo en pantalla. Si no, con mucho gusto se lo volví a subir de una vez, pero lo he subido 2 o 3 veces seguidas. Ya con eso serían las 3 tareas que tienen por el momento. Sí, hasta ahí llega. Bueno, no hay otra cosa, ¿alguna consulta? Ya en el grupo, profesor. Ya lo subieron al está en el grupo. grupo, compañeros. Muy bien, porque piden lo mismo varias veces sin necesidad. Bueno, muchachos, ¿alguna otra cosa de la que quieran compartir en este momento? Profesor, la lista. La asistencia la pasé hace 10 minutos. Ah, ya. No ha pasado asistencia. La pasé No ha con pasado asistencia, profesor. Sí, la pasé mediante capturas hace 10 minutos más o menos cuando estaban hablando de otra cosa. Ah, ok, profe, captura nada más.
Sí, sí, no, es que eso de pasar la asistencia tipo niño de escuela, Pedro Pérez, presente, José, eso no, eso no es, ¿cómo es? Eso no es conveniente para este nivel. Ya ustedes están a punto, mira, ¿qué ciclo es este? ¿Noveno o décimo? Bueno. Noveno.